Buen día. Buen día, ¿cómo te va? Buen día. Bien. ¿Se me escucha? Sí, sí, perfecto. ¿Tú me escuchás a mí? Perfecto. Bien, vamos a esperar la llegada de los compañeros. Ayer tuve un problemita con Zoomita. Quería ver si podía hablar. Bien, ¿lo arreglaste entonces? Sí, era la configuración. Está, perfecto, perfecto. Ya estamos en hora, pero qué raro que todavía no haya... Ahí viene alguien más. Buen día. Buen día, ¿cómo andás? Vamos a dar unos minutos más. Hoy la clase es bastante voluminosa en cuanto a la productividad que tenemos. Vamos a hablar de este método de Abacos, del cual habían recibido un PDF hace tiempo. Es un método de determinación de raíces por aproximación y es un recurso que tenemos que tener muy presente porque muy probablemente nos tengamos que enfrentar en algún momento a determinar raíces de una expresión y estas no corran por ninguno de los métodos tradicionales. Así que acompañando a lo que hoy vamos a estar hablando, ustedes tienen un material teórico que se les entregó, era un PDF aparte, que hablaba justamente del método de Abacos para determinar raíces. Así que después múnanse de él, no sé si ya lo tienen presente, pero entre todos los materiales que tienen, incluso está subido a la plataforma CREA, lo tienen ahí para visualizar. A continuar, ¿sí? Voy a pasar entonces al modo de compartir pantalla y vamos entonces a empezar a trabajar. Lo que hoy vamos a desarrollar es esto que tenemos acá, ¿está? Así que estamos todavía dentro del tema de funciones y vamos a trabajar o a detallar lo que sería el método de Abacos para la determinación de raíces, ¿está? Bien. ¿Qué pasa cuando yo tengo que resolver una ecuación? Es decir, hallar el o los valores que debe de tener la variable independiente para que la igualdad se satisfaga o se cumpla. Y cuando intento despejar de ahí el valor de la x, me encuentro con que no es tan fácil el despeje. ¿Tá? Por ejemplo, fíjense en esta ecuación que tenemos acá. Es una ecuación donde ustedes tienen la x formando parte de una función polinómica, en este caso una ecuación de segundo grado, y además la x la tengo en un exponente. Si yo quisiera resolver esta ecuación, y la palabra resolver implica entonces, vuelvo a repetir, hallar el o los valores de x que hacen que la igualdad se cumpla, yo tendría que pensar en principio en cómo despejo x de ahí.
Pero cuando la X forma parte de funciones que son de naturaleza tan dispar, una exponencial, un polinomio, despejar la X de ahí resulta imposible. Entonces, en estos casos, voy a tener que recurrir a un método para determinar raíces por aproximación, se llama, y es conocido con el nombre del método de Ábacos. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los pasos que yo tengo que seguir para aplicar el método de Ábacos? Bueno, el primer paso es que la expresión que se les dio, la ecuación que ustedes tienen de partida, la van a tratar de escribir como igualdad de dos funciones o como una resta de dos funciones, ¿tá? Ojo que yo, para pensar en escribir esto como una resta de dos funciones, tendría que dejar 3e a la x por un lado, un menos, y dentro de un paréntesis ver cómo quedaría entonces la expresión polinómica que cuando le saques el paréntesis haya dado por resultado esto. Generalmente ustedes en esa maniobra de intentar llegar a escribir como resta de dos funciones, se comen algunos signos, y entonces es, digamos, mejor, menos probabilidades tienen de equivocarse, si en lugar de pensar en dejar escrita la expresión como una resta de funciones igualada a cero, la pasan a escribir como una igualdad de dos funciones. Es lo mismo, es como que yo decidí que el g de x, que acá estaba restando, lo paso al otro lado con signo contrario. Bien, y yo voy a hacer eso. Voy a dejar escrita mi ecuación como igualdad de dos funciones. En este caso me parece que lo más adecuado, en esta ecuación que me diste, sería dejar el 3 por e a la x quieto donde está y traspongo todo lo demás hacia el segundo miembro. Identifico cuál sería entonces la función f y cuál sería la función g. Y voy entonces a empezar a trabajar. ¿Está? Bien, ¿cómo vamos a hacer entonces eso? Voy a tomar, Profe, según el método de Ábacos, ustedes tienen que cada una de estas funciones dibujarla sobre el mismo par de ejes coordenados. Entonces yo voy a empezar por tomar la función f, que es 3 por e a la x, y voy a intentar dibujarla. ¿Cómo la voy a dibujar? Bueno, ustedes fíjense que 3 por e a la x está vinculada con una de las funciones elementales, a las que nosotros llamamos funciones madre, y que estuvimos trabajando ya hace tiempo. En este caso, la función madre sería y igual e a la x. Es una función exponencial que también trabajaron el año pasado. Saben que la forma de esa función es esta que está aquí, corta el eje de ordenadas en 1, y acá es asintótica al eje de las X. Ojo que es asintótica, tiende a pegarse al eje de las X, pero no llega a cortarlo ni tocarlo nunca. Bien, si yo conozco de antemano entonces la forma de la función madre, veo que esta que en realidad quiero está emparentada con esa función madre. Es la madre multiplicada por 3. Entonces, ustedes tenían dos tablas de transformación de funciones. La segunda tabla hablaba de alargamientos, estiramientos, ¿tá? Reflexiones, en fin. Entonces, cuando yo tenía una función multiplicada por un coeficiente, lo que tú hacías era estirar con respecto al eje de la psi esta función en un coeficiente, en este caso, igual a 3. ¿Tá? Entonces, la forma del gráfico que voy a obtener es parecido a esto, pero está estirado, digamos, verticalmente. Y entonces, cuando intento llevar eso a un par de ejes coordenados, fíjense cómo 3 por e a la x, tuvimos un estiramiento de nuestra función, ¿sí? Se estiró hacia arriba, y entonces ahora la forma más o menos se contuvo. Fíjense que ahora en lugar de estar cortando en 1, está cortando en 3, al eje de la psi, y este sería el gráfico de la función 3 por e a la x. Lo saco obviamente, ¿no? Haciendo una tabla de valores que acá no está planteada, como es una función curva, o sea, acá en realidad
tú tendrías bien determinado por lo menos 6 puntos de esta curva, y luego los estarías estirando a cada uno de ellos en un factor 3. ¿Está? Y así se generaría esta representación. Una vez que tengo representada la función f, voy entonces a la función g. Y en este caso la función g es cuadrática. O sea que la representación gráfica es una parábola. ¿Qué le tengo que determinar yo a una parábola para poder dibujarla? Bueno, le determinábamos raíces por el método de ábacos, me dio 3 medios y me dio 1 medio. Le voy a determinar signo, recuerden que colocan las dos raíces, y como es una expresión polinómica, arranco a la derecha con el signo del término de mayor grado, que en este caso es positivo. Paso por raíz simple, cambio el signo, paso por raíz simple, vuelvo a cambiar. Luego haría una tabla de valores para cubrir entonces a ambos lados, si quieren así, algunos puntos en este lado, otros por acá y algunos en el centro. Lo que me faltó acá especificarles es que tienen que determinar también las coordenadas del vértice, ¿tá? Era la X del vértice, era menos B sobre 2A, o sea, en este caso vos tenés un B que vale menos 8, así que es menos B, mi B con signo contrario, vas a poner 8, sobre 2 por A, el A vale 4. Y ahí tenés las coordenadas de la X del vértice, que te quedaría entonces 8 sobre 8, te daría 1, o sea que en 1 tendrías la X del vértice. Y la Y de ese vértice la vas a obtener yendo aquí a sustituir la X por 1, te quedaría 4 menos 8 menos 4, más 3 menos 1. ¿Puedes repetir la fórmula del vértice? Sí, la X del vértice es menos B sobre 2A. Dale. ¿Está? La Y del vértice, vas a la función de partida, cambias la X por el valor que te haya dado eso, y así obtenés la Y correspondiente. En este caso, anoten por ahí, que a mí me faltó, que el vértice entonces tiene de coordenadas 1 menos 1, te va a dar la cuenta. 1 en X menos 1 en Y. ¿Está? Y con esa información me voy a graficar. Y esta sería la representación gráfica de la función g, o sea, de la función cuadrática. Pero yo necesito que los dos croquis, el de f y el de g, no estén en, digamos, par de ejes coordenados separados. Yo los necesito a los dos sobre el mismo par de ejes. Entonces, lo que voy a hacer es dibujar ambas funciones sobre un mismo par de ejes coordenados. La verde sería la función f, la exponencial, y la g, la roja, es la cuadrática. Bien. Ahora, ¿qué es lo que me dice ábacos? Que si la ecuación de partida tenía alguna raíz, esta va a venir dada por la abscisa de él o los puntos de corte. Fíjense que en este caso yo estoy visualizando claramente que hay un punto de corte de los dos gráficos, este punto, que aparentemente la gráfica me dice que es un punto que tiene coordenadas 0, 3. Entonces, aquí aparentemente tendría bien claro que hay una sola raíz de esa ecuación, y lo que yo voy a hacer es chequear que sea realmente lo que me está pareciendo que me dice la gráfica. O sea, que estas gráficas se cortan en un punto al que le corresponde x0. Vamos a verificar que entonces 0 sea realmente esa raíz que buscas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Acá está, voy a verificar. Voy a ir a la ecuación de partida, a la original, y voy a cambiar en ella, acá, en la original, la x por 0. Si realmente 0 era una raíz, esta igualdad se tendría que cumplir. Entonces fíjense que a vos te queda e a la 0, 1. 1 por 3, 3. Menos 4 por 0, se va. 8 por 0, se va. Entonces te quedaba 3 menos 3, y eso me daría 0. Es decir, que te daría 0 el primer miembro y coincidiría con el 0 que tenés en el segundo. Por lo tanto, el valor de la única raíz aparentemente que tiene esta ecuación sería x igual 0. ¿Está claro?
resolvieron la ecuación con entonces el método de Abacos. Lo que pasa es que no tuvieron que aproximar nada, el valor de la raíz, porque te daba justo x igual 0. Ahora vamos a ver un caso donde pasa algo un poquito más complicado. Entonces vamos a tomar ahora esta ecuación y voy a querer resolverla. O sea, quiero determinar para qué valores de x esa igualdad se cumple. Piensen que si ustedes quieren despejar de aquí el valor de la x, no van a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque la x forma parte de una función racional homográfica y a la vez forma parte de una función logarítmica. Despejar la x matemáticamente de esa expresión resulta sumamente engorroso, prácticamente imposible. Entonces voy a recurrir para hallar las raíces a nuestro método de Abacos. ¿Qué voy a hacer entonces? Bueno, acá claramente tengo una resta de dos funciones igualada a 0, o sea, no tengo dudas que f es la racional homográfica y que g sería el logaritmo. Pero, como dijimos, es preferible, en lugar de dejar escrita la expresión como una resta igualada a 0, llegar a escribirla como la igualdad de dos funciones. Así que a ustedes les va a quedar claramente determinado quién es f y quién es g. Entonces, yo lo que voy a empezar haciendo es transponer este término, en este caso el término logarítmico, al segundo miembro, y así me queda bien clarito quién era f y quién era g. Siguiente paso en el método de Abacos, vas a tener que representar gráficamente cada una de estas funciones sobre el mismo par de ejes coordenados. Voy a empezar por la función f. ¿Se acuerdan que es una función racional homográfica? Ya dijimos que este tipo de función se estudió en detalle el año pasado, pero vamos a repasar entonces brevemente cuáles son los pasos mínimos que tengo que estudiar para poder hacer el bosquejo. Bueno, entonces lo primero era analizar cuál era el dominio de la función f. Fíjense que claramente esta función tiene un problema de existencia, porque tiene un denominador que depende de la incógnita. ¿Dónde me da problemas esa función? Donde este denominador se haga 0. ¿Por qué? Porque dividir por 0 no existe en matemática. Entonces, voy a tomar el denominador, que es x más 1, lo voy a igualar a 0 y voy a despejar x. Y te va a dar menos 1. Quiere decir que si la x vale menos 1, este denominador se hace 0 y no va a existir el cociente. Ende, no va a existir f. Entonces, ¿cuál es el dominio de esta función? Todos los reales, excepto el menos 1. Bien, siguiente paso, vamos a hallar la raíz de esa función, es decir, esas ramas de hipérbola por donde cortan al eje de las x. Para hallarle la raíz, ustedes toman el numerador y lo igualan a 0, y despejarían de aquí el valor de la x, me dio 2. Así que nuestra función f va a cortar el eje de las x por 2. Siguiente paso, estudio el signo. Tendrían que estudiar, por un lado, signo del numerador, después denominador y luego cociente. Yo acá ya les puse lo que me daría el cociente, el total. Ustedes hagan todo el detalle, ¿está? Y a mí me quedó, al estudiar el signo, que la función obviamente no existía en el menos 1 que ya había detectado, y que tiene una raíz en 2. El signo total va a arrancar en el lado derecho por el signo total del cociente, que resulta de dividir el signo del término de mayor grado arriba y el de mayor grado abajo. Bien, recuerden que esto ya les daba información sobre el hecho de que por menos 1 tiene una asíntota vertical, y acá por 2 en punteadito una paralela al eje de las y marcado fuerte con un punto que corta el eje de las x por 2. Luego el signo me indica qué zonas puedo ir tachando en mi croquis. No se olviden que esto ya sería, yo se los hice bastante esquemático, ustedes tienen que ir más al detalle al estudiar todos los pasos para la función racional homográfica. Y por último determinábamos las asíntotas, vertical, horizontal. La vertical respondía a esta fórmula, menos d sobre c, o sea, mi d con signo contrario sobre c. Fíjense que en este caso A vale 4, B vale menos 8,
C vale 1, D vale 1. Así que cuando pongas tu D con signo contrario es menos 1 y el C valía 1. Verificás asíntota vertical por menos 1, que ya la habías detectado en el dominio, y lo que te faltaba era la asíntota horizontal. La fórmula para la asíntota horizontal es siempre A sobre C. Fíjense que el A valía 4 y el C valía 1. Por eso te da una asíntota horizontal de ecuación I igual 4, y eso lo trazarían. Acá este ya sería el resumen del bosquejo de esa función. Ustedes lo van a tener que hacer más detalladamente, después cualquier cosa consultan. Y ahora voy a analizar la función g. La función g está emparentada con una función que habíamos visto como elemental o como función madre, que es logaritmo del valor absoluto de x. El logaritmo neperiano del valor absoluto de x era una función que tenía dos ramas, ¿está? Acá tenemos una asíntota vertical, en este caso por 0. ¿Está claro? Una rama corta al eje de abscisas en 1 y la otra en menos 1. Esta era la función madre. Así que lo que voy a hacer es obtener el gráfico de G por corrimiento de la madre. En este caso ustedes van a utilizar de las dos tablas de transformación la primera que vimos, ¿está? Y por ahí se encuentran que si dentro del paréntesis, en esa tabla de transformaciones, hay un menos C, en este caso un menos 1, significa que este gráfico, la madre, se corre horizontalmente a la derecha tantas unidades como indica C, o sea, en este caso 1. Entonces, si vos habías hecho una tabla con por lo menos 6 puntos para esta rama y 6 puntos para la otra, cada uno de esos puntos lo trasladás horizontalmente a la derecha una unidad. Bien, y así obtengo este dibujo de la función g. Una vez que tienen idea entonces de la función g, van a representar sobre un mismo par de ejes coordenados ambas funciones. Y en este caso observan que los dos gráficos, fíjense que conviene hacer el gráfico de f en un color y el del g en otro, para quedar bien entendido si hay punto de corte de los dos gráficos, dónde está. Y por acá detecto en este caso 3 puntos de corte. Voy a llamarle a este primer punto de corte R, a este S y a este Q. Bueno, aparentemente las coordenadas del punto Q serían x2 y 0. Entonces, este punto que aparentemente está bien claro, vamos a verificar que realmente es x igual 2, una raíz. Para verificar que x igual 2 es una raíz, te vas a ir a la ecuación original, a la primera que nos dieron, y vas a cambiar aquí todas las x por 2. Si realmente el 2 es una raíz, cuando hagas todo el cuenterío en el primer miembro te tendría que dar 0. Así te queda 0 igual a 0. Vamos a ver entonces qué es lo que sucede en nuestro caso. Vamos a ver si 2 es raíz. Entonces, esta era la ecuación de partida, cambio todas las x por 2 y voy a operar. Entonces fíjense que acá te queda 4 por 2, 8, 8 menos 8 en el numerador, 0. 0 sobre cualquier cosa, 0. Y luego tengo logaritmo de 2 menos 1, me va a dar logaritmo de 1, y el logaritmo de 1 es 0. 0 menos 0 es 0. Por lo tanto te queda que el primer miembro te da 0, igual a 0. Acabo de verificar que el 2 es una de las 3 raíces que busco. Pero había otros 2 puntos de corte. Uno el que llamaste R y otro el que llamaste S. Entonces, vayamos por las coordenadas del punto S. En realidad, solamente me importa la X del punto S. Bien, entonces, aparentemente, por esta escala que tengo, la raíz que busco está entre 1 y 1,5. Entonces, vamos a tener que determinarla por aproximación. Empiezo tomando un valor cualquiera que esté entre 1 y 1,5. Se me antojó tomar el 1,1. Voy a ir a la ecuación de partida, a la ecuación original, acá estaba, y voy a cambiar todas las x por 1,1.
Cuando hago todo este cuenterío, me da 0,59, que obviamente no es igual al 0 que tenés del otro lado. Así que el 1 con 1 todavía no es el valor de la raíz buscada. Este cuenterío que me acaba de dar positivo, me marca o me indica que tengo un apartamiento por exceso. Me pasé del valor de la raíz. Tengo un apartamiento por exceso. Si el valor de este cuenterío hubiera diferido de 0 en menos del error permitido, generalmente el error que vos te vas a permitir tener en un método de ábacos, si la letra no aclara lo contrario, va a ser de más o menos 0,01. Es decir, si este valor hubiera diferido de 0 en menos de ese error que me voy a permitir tener, hubiera aceptado a este valor como raíz, aunque no me hubiera dado justo 0 con él el cuenterío. Bien, ahora voy a tomar, por ejemplo, dijimos que estaba entre 1 y 1,5, voy a tomar el valor 1,4. Voy a ir al primer miembro de la ecuación, voy a cambiar todas las x por 1,4. Y cuando hago el cuenterío me da menos 0,08. Todavía este valor que encontré supera el error permitido que era de 0,01. Pero ahora, como me dio negativo, es un apartamiento por defecto el que tengo. Fíjense que si ustedes consiguen con un valor, como en este caso era el 1,1, un apartamiento por exceso, y con otro valor un apartamiento por defecto, bárbaro, porque entonces tu raíz se encuentra entre estos dos valores. Y voy mucho más cerca del 1,4, porque con él obtuve un apartamiento menor en módulo. Por lo tanto, cuando yo consigo apartamiento por exceso con un valor y por defecto con el otro, acabo de acotar, achicar el tamaño del intervalo dentro del cual tengo que buscar a la supuesta raíz. Entonces yo sé que está entre 1,1 y 1,4, pero mucho más cerca del 1,4. Se me antojó probar en el 1,35, cambié en el primer miembro todas las x por 1,35 y ahora el resultado del cuenterío me dio menos 0,06. Sigo teniendo un apartamento por defecto mayor del permitido, pero es bien chiquito, pero este apartamiento por defecto es más chico que el que obtenía con 1,4. Entonces ahora sé que la raíz está entre el 1,1 y el 1,35, pero mucho más cerca del 1,35 porque con él el apartamiento fue menor. Entonces busco entre 1,1 y 1,35, pero más cerca al 1,35. Probé con 1,30, hice todas las cuentas, el apartamiento sigue disminuyendo en cuantía, pero todavía supera el error máximo permitido. También es un error por defecto. Sigo concluyendo que la raíz está entre el 1,1 y el 1,30 ahora, pero más cerca al 1,30. Probé en el 1,28 y ahora el resultado de la cuenta es este. Y este numerito es más chiquito del 0,01 que te habías establecido como error permitido. Por lo tanto, aunque el resultado de la cuenta no me haya dado exactamente 0, aceptan este valor como el valor de la raíz que están buscando. Y ahora entonces, por último, resta tantear, vamos a volver al gráfico, las coordenadas del punto R, la abscisa del R. Subo acá, la gráfica me dice que está entre 0,5 y 1, bastante más cerca del 1. Entonces voy a tantear para determinar dónde está la X del R. Empecé en el 0,80, reemplacé en el primer miembro, el cuenterío me dio menos 1,06, un apartamiento por defecto, más grande que el del error permitido. Voy a probar en el 0,90, el apartamiento sigue siendo por defecto, pero miren cuánto bajó. Y entonces vamos a probar en el 0,91, ahora tengo un apartamiento por exceso bárbaro, porque entonces cuando encuentro un apartamiento por exceso y uno por defecto, sé que la raíz está entre estos dos valores,
O sea, voy a tantear entre 0,90 y 0,91, pero bastante más cerca del 0,90 porque la cuantía, el módulo del apartamento fue más chico. Entonces, entre 0,90 y 0,91 proveen 0,98. Ahora el cuenterío me dio esto, sigue siendo por exceso, pero más chico que el exceso que tenías acá. Así que ahora voy a tantear entre este valor y este, o sea, entre 0,90 y 0,98. Se me ocurrió 0,93, apartamento por exceso, miren cuánto lo bajé, pero todavía es más grande que el 0,01, y entonces tanteé en este valor con el cual el resultado de la cuenta me da este módulo, que es más chiquito que el error permitido, y entonces lo voy a aceptar a él como la tercera raíz que busco. Por ende, ya tengo los 3 puntos de corte, las X de los 3 puntos de corte, que corresponderían a las 3 raíces que tenía entonces, en este caso, la función o la ecuación original. ¿Está? Acabo de resolver esta ecuación. ¿Entendieron entonces hasta acá en qué consiste el método de Ábacos? Vimos la aplicación en la resolución de una ecuación que era relativamente simple, una sola raíz, un solo corte, hasta ver en este segundo ejemplo un caso mucho más complejo, 3 puntos de corte, que fueron 2 de ellos determinados por tanteo. Recuerden siempre que el error en el método de Ábacos, salvo que la letra del ejercicio me marque otra cosa, lo voy a considerar del orden de más o menos 1 centésimo. Bien, ¿puedo dejar de compartir pantalla? Sí. Bueno. ¿En qué PDF está lo de las tablas que mencionó? Las tablas estaban en el primer PDF que mandé, en el numeral 2.9, se llamaba, no sé si son transformaciones de funciones, el título que tienen, busquen en el numeral 2.9 del primer PDF voluminoso que mandamos, ¿sí? Ahí hay 2 tablas, ¿tá?, de desplazamientos, de funciones. La primera tenía desplazamientos horizontales y verticales, la segunda es la que tiene estiramientos, acortamientos, reflexiones, y con esas 2 tablas justamente era con las que habíamos resuelto la mayor parte de los ejercicios que tienen en el repartido 1 de funciones. O sea, también había en el repartido 1 algunos ejercicios resueltos con esa